Solo utilizando papel lana y un pequeño trozo de tela os voy a dar una idea espectacular. Yo voy a utilizar esta tapa, es una tapa de mis cuadernos de dibujo, es grande, es de tamaño DIN A3 y voy a hacer con ella un cucurucho, dejando la parte superior muy chiquitita y la parte inferior, la de vuestra imagen a la derecha, lo más ancha que me dé el papel. Una vez he conseguido darle la forma, porque el papel es un poquito duro, es resistente, no es como un folio, lo que hago es sujetarla muy bien con la mano y utilizar silicona caliente para que no se mueva. Le pongo silicona caliente. Primero he pegado la parte de abajo y una vez está ya sujeta, hay que esperar a que la silicona se enfríe un poquito, le pongo silicona en la parte superior y para no quemarme el dedo utilizo la parte de atrás de un pincel. Y una vez se ha secado la silicona, vamos, más que secarse, se ha enfriado, lo que voy a hacer es recortar la parte de abajo para dejarlo plano, porque esto se tiene que sujetar de pie. Y ahora voy a utilizar lana, una lana blanca, porque he decidido este año quiero decorar la casa en Navidad todo con colores blancos, dorados, colores naturales, porque me parece que queda súper elegante. Así que voy a utilizar blanco y bueno, podéis utilizar el color que más os guste o os vaya mejor con vuestra decoración. Y voy a hacer esto, sobre 2 dedos voy a dar 30 vueltas con la lana. Y voy a utilizar un cabo de lana para atarlos, darle un par de nudos fuertes y los cabos que quedan tanto de la hebra de lana que he utilizado para atarlo como los 2 cabos que quedan colgando los voy a cortar para que todo lo que queda por abajo quede redondito. He hecho un montón igual y ahora lo que voy a hacer antes de continuar es hacer una base para que esto aguante la forma. Esta base es de cartón duro y la voy a pegar en la parte interna del cono utilizando silicona caliente. Primero le pongo silicona en la mitad de la circunferencia y después le doy la vuelta, veo que me sobra un trocito de cartón y lo recorto, pongo silicona y lo introduzco para adentro. Queda mucho más bonito que este cartón no se vea y que quede en la parte interior. Utilizo alguna herramienta para no quemarme los dedos, que ya me he quemado demasiadas veces, y ahora sí que voy a empezar a pegar la lana. La lana la voy a pegar de esta forma, no la voy a pegar que se vea la circunferencia, sino a la contra. Y voy a ir haciendo capas poniendo silicona caliente y haciendo capas más o menos hasta la mitad del cono. El cono que yo he hecho tiene una altura de 40 centímetros, o sea que es bastante grande, y la lana la he puesto más o menos hasta llegar a unos 20 centímetros, intercalando los trozos de lana. Una vez he puesto la primera capa, la segunda capa la intercalo con la anterior y así hasta llegar hasta la mitad, más o menos unos 20 centímetros. Queda así, queda súper mullidito y súper bonito. Y ahora voy a empezar a hacer la parte de los brazos, porque esto va a ser un gnomo, pero un gnomo súper elegante. Para los brazos voy a utilizar una tela de pelito que he comprado en una mercería. Voy a cortar 2 trozos y el largo de estos trozos es de 12 centímetros. Le pongo silicona en uno de los lados y cierro haciendo un tubo. Hago con los 2 trozos de tela lo mismo y en uno de los lados voy a poner silicona y le añado unas bolitas de madera. Esto pues lógicamente van a ser las manos. En la parte superior el tubo nos queda abierto, o sea que ahora cuando pongamos los brazos en su sitio, primero los pegamos y una vez los tenemos pegados vamos a cerrar la parte superior de ese tubo para que no se abra. Coloco uno a cada lado y esto ya veis, es súper fácil de hacer y ya veréis el resultado, es súper bonito. Cuando vas a la mercería a comprar, normalmente hay un mínimo de tela que puedes comprar. En el sitio donde yo voy son 20 centímetros. Entonces yo he comprado esta tela exactamente 20 centímetros. ¿Qué pasa? Que no es suficiente ancho para cubrir lo que necesito en la parte de arriba.
porque si os dais cuenta, cuando le doy la vuelta por atrás me falta un trozo, así que voy a unir 2 trozos de tela haciendo lo mismo. Esto va a corresponder al trozo de tela que va sobre la nariz, así que ahí le hago una doblez y uno los 2 trozos de tela para conseguir hacer una tela el doble de ancha. Como tiene pelito la tela, casi no se va a notar. Uno de los trozos, lo que está pegado un trozo de tela con el otro, lo voy a dejar en un lateral. Antes de pegar la tela le pongo la nariz utilizando una bola de madera más grande. Estas bolas de madera yo las compro en un bazar chino. Y ahora he colocado la tela y voy a pegar primero los laterales que van en la parte de atrás de los brazos, de los trozos de tela que hemos puesto que corresponde a los brazos, y vamos a dejar una holgura en la tela para que se vea la nariz. Una vez ya he pegado los laterales, le pongo silicona justo en el filo de la tela que va sobre la nariz y lo pego en su lugar. Fijaros que el detalle, o sea, la tela va pegada por detrás de los brazos. Y ahora lo que hago es, antes de continuar, darle una forma de cono a la tela y cortar el exceso. Este trozo de tela que sobra, por supuesto, lo utilizaré para hacer otro trabajo. Cuando ya tengo el trozo de tela cortado con la forma que yo quiero, le pongo silicona y lo pego al resto de la tela. Ahora tengo cerrado el lateral, pero no la parte de arriba. En la parte de arriba hay bastante trozo de tela. Lo que hay que hacer es intentar menguar ese trozo de tela lo máximo posible haciendo este tipo de doblez. No quiero que haya poca tela para que se vea muy pobre, entonces dejo toda esa tela, sencillamente le voy poniendo silicona y la voy cerrando hasta conseguir que acabe en pico. Y ahora voy a utilizar otra lana, una lana que tiene un aspecto que parece de terciopelo. La verdad es que es súper bonita. La he comprado en una mercería hace ya un par de años que la tengo y me parece súper preciosa. Y lo que voy a hacer es decorarle el gorrito. El trozo de tela que le he puesto en el gorro podéis utilizar cualquier tela que tengáis, un trozo de fieltro, el resto de una tela que tengáis por casa, lo que os guste. Yo he decidido utilizar este trozo de tela porque siempre en Navidad intento comprar estas telas de pelito porque los trabajos navideños quedan preciosos con ellas. Entonces la lana esta, que es como tipo terciopelo, la utilizo para decorar el gorrito y le voy dando vueltas, no demasiadas, hasta llegar al final. Ahí corto y pego el extremo. Esta lana que he puesto es como que al final hace una borla. Entonces en 2 dedos doy 30 vueltas, hago lo mismo que he hecho antes con la otra lana, pero en esta voy a cortarla, voy a cortar los extremos. Antes he utilizado 2 dedos para dar las vueltas con la lana y en esta ocasión he utilizado 3 para que quede más larguita. La corto y entonces al pegarla en la punta del gorrito tiene un movimiento súper divertido, queda muy gracioso. Ahora le pego las manitas utilizando silicona caliente, las coloco en su sitio y voy a darle los detalles finales. O sea, es que esto es súper fácil y queda tan espectacular. En otro de mis tutoriales, el que hice con las muñecas, esas muñecas tan bonitas, utilicé unas ramas verdes a las cuales les puse cola blanca y les pegué nieve artificial. Me sobraron unas cuantas, así que las voy a utilizar para decorar el gorrito. El blanco con el verde y un toque de dorado queda tan elegante y tan bonito, así que le voy a poner unas cuantas estrellas de goma eva dorada que corto con un cortador especial para goma eva. ¿A que os he regalado una idea preciosa? Pues vosotros, por favor, regalarme vuestro like y dejarme un comentario. ¿Qué os parece? ¿Lo vais a hacer? ¿Lo vais a hacer en blanco o en otro color? Una idea fácil, preciosa, súper elegante y espectacular. Como siempre os digo, solo me queda deciros, en este caso, 2 cosas. Un besito muy fuerte y muy feliz Navidad.